Bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por eso hemos creado este podcast para brindarte distinciones, herramientas y estrategias que te apoyen a materializar esa visión. ¿Estamos listos? Es momento de comenzar. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Alinea tu Visión, y la verdad es que este tema es un tema que lo he traído en la lengua para compartírselo, porque en unas sesiones que hemos tenido con gerentes, con directores, con líderes, con empresas, nos hemos dado cuenta de este momento, de este estado en el que a veces caemos, que es en la resignación. Y voy a entrar directo al tema porque quiero que aprovechemos estos minutos al máximo de que me estás escuchando, y este podcast, por favor, compárteselo, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en esta sensación de resignación. ¿Cuántas veces tú te has sentido resignado, o en este momento en qué te sientes resignada o resignado? Fíjense, cuando hablamos de resignación, hablamos cuando nos sentimos totalmente desempoderadas, desempoderados, cuando sentimos que algo en nuestra vida ya no puede cambiar, que es así y que ya no podemos hacer nada al respecto, que sentimos que hemos hecho todo, que hemos hecho mucho, demasiado por cambiar eso, y que eso sigue igual, y sobre todo en la resignación de algo negativo. Hay personas que caen en la resignación en temas de salud, en temas de relaciones, como decir, mi papá ya es así, mi mamá es así, nada va a cambiar, todo va a seguir igual, en mi salud así soy, en mi lado personal, emocional y hasta en mi personalidad, como me resigno, es que así soy, nunca voy a poder estar delgado, nunca voy a poder hacer deportes, nunca, como que caemos en una resignación. Y quiero que te des este momento a preguntarte qué cosas te has resignado, en dónde tú te has resignado, en dónde tú has dicho ya luchar, ya no más, ya no batallar, como que realmente has tirado la toalla, pero desde un lugar donde realmente te sientes desempoderado. Hay veces que es bueno tirar la toalla en ciertas cosas, pero hablamos cuando, por ejemplo, en un trabajo, y ese es el ejemplo estrella que les puedo dar el día de hoy con este capítulo. Y es que muchos colaboradores, muchas personas caen en la resignación con un compañero de trabajo, con un jefe, con el líder, con los propios dueños. No saben la cantidad de veces que yo he escuchado, también directores, dueños de empresas, que se quejan de su equipo de colaboradores y dicen, es que así son. ¿Qué hacemos? A mí no saben cómo he escuchado cuando voy a los encuentros en Puerto. Es que la gente costeña es así, o que el oaxaqueño es así, o que el mexicano es así. ¿Saben? Como siempre, una resignación de decir, es que así son. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Y eso es totalmente desempoderante. Y hace poco, en una sesión, en un entrenamiento, estábamos hablando con una líder y con unos líderes. Vamos a poner varios ejemplos, donde justamente he escuchado como, es que ya llega un punto en que, ¿sabes qué? Simplemente me voy a enfocar a lo mío. Muchas veces empiezan a decir eso, solo me voy a enfocar a lo que me toca hacer, ya no voy a meter, porque cuántas veces he entregado reportes y no los utilizan. He buscado que se hagan cosas diferentes con los proyectos y no resulta. Queremos seguir los procesos y no resulta. El jefe toma direcciones contrarias a lo que hemos organizado, planteado, y no pasa. El equipo está desalineado de la visión, el equipo está desmotivado, hay un mal ambiente laboral. Simplemente muchas veces llegamos a un punto de resignación. Y cuando llegamos a ese punto de resignación, y quiero por aquí, voy a buscar una imagen que lo retrata muy padre, y que después vamos a buscar hacerles una infografía de esta información para que ustedes encuentren en qué momento se perdieron la resignación. Y justamente en un coaching, con una directiva, con una gerente, hablábamos de cómo llegaste a ese momento de total resignación, porque eso es algo bien importante. En el proceso de resignación hay que identificar cómo llegamos y cómo caímos a ese momento, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo cuando escucho a las personas en las sesiones, justamente ahí se nota, ¿no? Se nota inmediatamente cuando empiezan a compartir cómo están viviendo, lo que están viviendo en su empresa, y justamente no se dan cuenta que están resignados. Por eso es bien importante que hoy tú te des cuenta de cómo llegaste a la resignación. La resignación no es algo que es de la noche a la mañana.
mañana. Es un proceso y eso es el primer punto que debes entender. La resignación no es un resultado de la noche a la mañana. Ha venido siendo un proceso de desconexión, de desempoderamiento, que ahorita te voy a decir paso por paso, que nos lleva a la resignación. La resignación no es gratis, tuvo un precio, tuvo un costo, sucedieron cosas. Entonces, si hoy te sientes resignado, el primer paso es que identifiques si estoy resignado. ¿En qué área de mi vida, en qué relación me siento resignado? Ese es el primer punto. Y el segundo es ver cómo sucedió el proceso de llegar a esa resignación. Eso te va a iluminar el camino definitivamente para poder salir de la resignación. Y esa es otra pregunta. Esa es la tercera, fíjense. La primera es identificar en dónde estoy resignado. Segundo, ¿cómo llegué hasta ahí? Y tercero, si estoy listo, dispuesto a salir de esa resignación. Porque el gran problema que llega a haber cuando las personas están en resignación es que también hay muchos beneficios de quedarse ahí. De quedarse como yo ya no puedo hacer nada. Es como liberarnos, como evadir, como también los beneficios de la persona víctima. O sea, hay grandes beneficios que se vuelve una zona cómoda la resignación. Nos llevó por situaciones negativas, nos llevó a ese lugar de resignación, pero después ya nos encontramos en un sillón muy cómodo de la resignación y que después no queremos salir de ahí. Así que la tercera parte es, ¿realmente quieres salir de esa resignación? ¿Quieres que las cosas cambien? Y a veces dicen, ay, pero ¿para qué? Ya intenté todo, no, es que no es posible. No, pero sí, ya intentaste todo, etc., yo lo sé, pero ¿quieres salir de ahí? A pesar de haber intentado todo, ¿estás listo? ¿O quieres seguir pagando los precios de la resignación? Entonces les voy a ir compartiendo paso por paso cómo empieza la resignación. Personas conectadas con su visión no se resignan. Entonces el primer momento es cuando nosotros nos desconectamos de la visión. Y hay muchos podcasts atrás que explican qué es aquello que nos desconecta de la visión. Pueden pasar muchas cosas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral, que nos desconectan de su visión. Pero fíjate, gente desconectada de la visión es el ingrediente principal para comenzar a llegar a la resignación, ¿ok? El segundo es que cuando nosotros nos desconectamos de nuestra visión, la pasión disminuye. Cuando la pasión disminuye, empezamos a perder el amor en las cosas. Por ejemplo, si un jefe me habló mal, me habló feo, etc., un compañero, y eso me desconecta de la visión, porque tengo temas personales, emocionales, que cuando la mirada externa de alguien no es una mirada positiva, eso me estresa y me desconecta, ¿qué pasa? Que inmediatamente la pasión empieza a disminuir. Empezamos a dejar de amar las cosas que hacemos poco a poco a poco. Todo este proceso es progresivo. A partir de que nos desconectamos de la visión por algo que pasó, si no nos volvemos a conectar, poco a poco empezamos a perder la pasión por algo que amamos. A mí amo nadar, me encanta nadar, pero puedo desconectarme de mi visión, de la parte de natación, etc., y me puedo empezar a desenamorar, como perder el amor, el cariño a nadar. Porque estoy desconectado. Entonces, y no significa que no sea tu pasión, sino que poco a poco te estás desconectando de ello. Cuando nosotros nos desconectamos de la pasión, empezamos a disminuir nuestra creatividad. ¿Ok? Cuando perdemos creatividad, ¿qué pasa? Que nuestro estrés aumenta. O al revés, baja la pasión, el estrés aumenta, la creatividad baja. Y cuando nosotros estamos, fíjense, cuando nosotros estamos poco creativos o muy estresados, vamos a empezar a tener un enfoque más en los problemas, en las cosas negativas, etc. Y ahí empieza el desempoderamiento. ¿Ok? El desempoderamiento, donde le empiezo a poner el poder a los problemas, el poder a las personas, el poder al contexto, el poder a mi jefe, el poder al colaborador que me vio feo, al colaborador que no está siendo productivo, al cliente que fue muy difícil y se está quejando de nuestro servicio. Le empezamos a dar nuestro poder y ahí es la parte del desempoderamiento a otros, ¿ok? Y entonces empiezo a empoderar las críticas, empiezo a empoderar los hechos a personas, o sea, le doy mi poder a otros y a otras. Muchas veces pasa cuando los colaboradores dicen, es que estos problemas no van a cambiar si el jefe no cambia. Ahí ya hay desempoderamiento y ya estoy empoderando
a mi jefe, como dándole el poder solo al dueño, al socio, a los colaboradores. Muchos empresarios le ceden su poder a los trabajadores. Es que mi equipo no responde, es que por mi equipo no estamos logrando los resultados. Y ahí ya estamos empoderando a otros, pero con nuestro propio poder, perderlo. Y ahí, cuando ya estamos desempoderados, ¿qué pasa? Que llegamos a altos niveles de impotencia. Si ya de por sí traemos un estrés y le agregamos la impotencia, ¿qué creen que va a pasar con ustedes? Mucha impotencia. Cuando tenemos impotencia tras impotencia y nos sentimos incapaces de elegir, incapaces de hacer cosas diferentes o sentir que ya hicimos muchas cosas y eso no logró un resultado y entonces ya sentimos impotencia, llegamos al momento hasta donde nos sentimos que justamente no tenemos opción, donde ya empezamos a sentir que ya no hay capacidad de elección, donde no puedo elegir algo diferente, ¿ok? Y eso se repite y se repite y se repite y empiezo a llegar a una postura víctima y empiezo a llegar a mucha frustración, porque en la frustración es donde ya no puedo hacer nada, donde la impotencia me rebasa y después de eso, de ese cúmulo de frustraciones, llegamos a la resignación. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué momento te desconectaste? ¿Cómo empezó el proceso? Que lo identifiques, que a estos pasos que acabamos de decir, ¿en dónde te fuiste? ¿Cómo fue progresivamente sucediendo con esa relación con tu jefe, o con esa relación con tu equipo, o con esa relación con tu pareja, o con esa relación con tus hijos, o con algún amigo? ¿Cómo empezó a existir la resignación? O en tu empresa, en los resultados de tus ventas y ya la resignación de voy a cerrar mi negocio, ya no hay nada más. Entonces ahí eso es bien importante, que tú tengas claro este proceso, estos pasos para que tú entiendas el tema de la resignación. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ya me doy cuenta? ¿Cómo puedo hacerlo? Puedes hacer el proceso tal cual de regresar uno por uno a esos pasos o puedes dar un salto cuántico. O sea, además de ver cómo el proceso, cómo fue sucediendo, el salto cuántico, ¿cuál es? Es justamente conectar con tu visión. El primer gran paso para salir de la resignación es conectar con tu visión, conectar con tu pasión, conectar con tu propósito, porque eso a qué nos lleva, líderes, a ser creativos y ver posibilidades que no habíamos visto antes para realizar transformaciones desde ti, porque tú tienes la capacidad de elegir desde ti, desde lo que puedes alcanzar y lograr. Y algo muy importante, de hecho, ya con el hecho de conectar con tu visión y con tu pasión, todo se vuelve ahora un reto excitante. ¿Cómo enrolo, cómo influyo en mi jefe para crear una cultura y estructura organizacional? ¿Cómo enrolo a mi jefe a seguir los procesos? Es como ya empieza el reto. Cuando tú estás conectado con tu visión es yo aprendo. Y por eso está el podcast de los malos jugadores nos hacen buenos jugadores. Si mi jefe hoy está siendo un mal jugador, ¿cómo eso me hace un mejor jugador? Porque yo puedo lograr justamente crear un contexto que funcione, que mi poder no se vaya, que mi entrenamiento, que mi capacidad de crecimiento no se va a perder. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas, ese tipo de situaciones no me desconectan de mi visión, no me desconectan de mi pasión y me permiten seguir avanzando, seguir creando, seguir haciendo, seguir construyendo, y que todo eso me va a hacer madurar como adulto y me va a permitir justamente tener un crecimiento sostenible. Entonces, ese paso es bien importante. Entonces, sí es fundamental que encuentres y que detectes qué hacer. Ahora, la gran decisión de salir de la resignación. También puedes hacer, si llevas mucho tiempo resignada o resignado en algo, checa cómo los beneficios que obtuviste de estar desconectado de tu visión, de estar resignado, te ha generado también un dolor, los precios que has pagado, la desvalorización y sobre todo tomar decisiones. En el tema laboral es una oportunidad. Cuando conectamos con nuestra visión, vemos la visión de la empresa, vemos el contexto, vemos todos los pros y los contras de permanecer en la empresa. Si hay valor en ese lugar, decide quedarte y hacer las cosas diferentes, pero desde una conexión desde la visión y desde proyectando tu liderazgo.
Pero si en esa empresa no hay valor, no hay alineación, no hay crecimiento, etc., pues también toma una decisión. El punto es que un líder no se vuelve un narrador de su historia triste, que eso lo vamos a ver en otro podcast, pero sí se vuelve actor. Y en la resignación solo nos quedamos como víctimas, frustrados, impotentes, muy desvalorizados, como sin referentes. Pero cuando nosotros conectamos con nuestra visión, nos volvemos actores. Y ahí es la gran diferencia. ¿Quieres seguir pagando los precios? ¿Perder tiempo por la resignación? ¿O tomar una decisión? Conectarte con tu visión, analizar, replantearlo y seguir adelante. Así que espero que este podcast te haya apoyado mucho, que te ubiques en esos momentos de resignación. Si quieres trabajarlo, si hoy tú te encuentras en un momento como tal, quieres tener una perspectiva diferente, quieres salir de ello y realmente quieres trabajar en eso para dar ese salto al liderazgo, para utilizar esa resignación como una catapulta en tu liderazgo y crecimiento personal, puedes contactarme para tener una sesión de coaching 1 a 1 que te aseguro va a ser algo que te va a apoyar a ver cosas que no habías visto antes. Así que muchísimas gracias por escuchar este podcast y sobre todo gracias por suscribirse en el YouTube, suscribirse y en la campanita de Spotify para que les lleguen todas las notificaciones. Y gracias por compartir ese podcast porque sé que es amiga, amigo, familiar, compañero que le compartas este podcast, le va a apoyar muchísimo. Salgamos de la resignación para seguir creando nuestra visión. Nos vemos en el próximo capítulo de Alinea tu Visión.